Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. Conocemos que sabemos de él, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? No digan que no. Vamos a estar preparados con el mensaje de nuestro Dios. El tema se me hace bastante bueno, igual que los demás que han dado. Esperemos que sea de bastante provecho para nuestra alma y que crezcamos más en esta bendita gracia que Dios nos ha dado. Bueno, Barrera, predícanos la palabra. Muy buenas a todos, Dios bendiga, estamos muy contentos, agradecidos con Dios sobre todo de que Él nos permita estar con ustedes esta noche para aprender de su palabra, para comprender un poco más de lo que Dios nos ha dado. Hemos ya dado 2 horas de esta serie, el día de hoy es la tercera, mañana tendremos 2 temas más. Siempre he dicho que para comprender la serie es preciso escuchar toda la palabra desde el principio para entender más o menos lo que estamos tratando de explicar de parte de nuestro Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4 y de ahí vamos a partir en el verso 24. Deuteronomio 4 en el verso 24. Hay varios elementos que funcionan en la idea principal de la adoración a Dios. Uno de ellos, lo estuvimos viendo, es la sangre, porque en la sangre se encuentra la vida, Levíticos 17, porque en la sangre se encuentra la redención de nuestras almas, ya vimos lo que eso significa, la justificación de nuestras almas, ya vimos también lo que esto significa, y después de ello Jesucristo puso su vida en propiciación por nosotros y aleja la ira de Dios. La sangre era utilizada en el tabernáculo constantemente para proceder a ello, para proceder a la redención, justificación, propiciación y lo que miraremos el día de hoy, santificación. Por eso la sangre que entraba al tabernáculo o se acercaba a sus puertas tenía que ser sangre que era derramada para Dios. De ahí se entiende por qué en la ley moral una mujer que pasaba por menstruación no podía acercarse al templo. Tiene que ver con el proceso y la idea general de la sangre. Otro concepto que vimos también es el aspecto del agua. El agua es importante porque en la agua se limpia, en el agua también se está purificando. Existe el proceso de lavamiento
limpiar y purificación. Eso lo vimos el día de ayer. Así que los términos que hemos estado mirando es precisamente esos: redención, justificación, propiciación y purificación. Y el día de hoy estaremos con la parte de santificación y consagración. Eso es lo que queremos aprender. Lo que no entendemos nosotros en cuanto a Dios es la idea de cómo es que lo físico se evapora y entra a lo espiritual o al mundo celestial. No entendemos esto porque decimos, traían un animal y lo mataban, pero el animal era puesto sobre un altar, y en el altar lo que pasaba con el animal es que se consumía, y al consumirse lo que era abstracto, lo que se podía palpar, de pronto desaparecía y ya no estaba más. La Biblia le llama un loor fragante, subía hacia el cielo, y de una manera lo que se podía tocar desaparecía. Y ese es el otro aspecto de Dios. Dios utiliza la sangre siempre en el tabernáculo, Dios utiliza el agua, y otro aspecto que Dios utiliza también es el fuego, porque sin fuego no se puede consumir ni el holocausto, ni el sacrificio, ni la ofrenda, ni siquiera lo que significaba la ofrenda por el pecado, por expiación. Por lo tanto, el fuego era importante. Cuando pensamos en fuego, automáticamente pensamos en algo tal vez impropio o contrario, porque en la iglesia de Cristo no se ha enseñado apropiadamente por qué el fuego es utilizado por el Señor a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para mostrarnos algo especial acerca de Dios. Cuando tú viajas, por ejemplo, a Jerusalén y visitas el monte Moría, donde se puso el templo, estaba antes de ello el altar donde había fuego. Adentro había fuego en el candelabro, adentro había fuego en lo que se conocía como la presencia del Señor. Afuera había fuego, y en ese mismo lugar donde se puso el arca del pacto, una vez hubo fuego. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, prendió el fuego. El fuego estaba próximo a consumir. Después del monte Moría se encuentra el monte de la tabla de la roca, donde estaba la ciudad de David, y entre medio de ellos se encuentra lo que se conoce como el Ofel, que rellenó Salomón para extender la ciudad y hacer de toda ella el monte de Sión, según se conoce. De este lado se encuentra lo que se conoce como el Valle de Quedrón, y se encuentra el Monte de los Olivos acá, y enfrente se encuentra el Valle Central, y de este lado se encuentra otro valle que es de suma importancia, y este valle tiene que ver con lo que estaremos hablando el día de hoy. En ese valle, hasta el día de hoy no se construyen casas, porque el valle se consideraba el valle de Jai Ben Hinnom, o lo que se translitera como Geinom o Geena, que después se traduce como inferior y luego se le llama el infierno, porque había fuego en los tiempos del Señor Jesús, y siempre el fuego estaba consumiendo todos los desperdicios que había, y los cuerpos que crucificaban y que no eran reclamados por nadie, los aventaban ahí. Y esos cuerpos, cuando la llama no llegaba a ellos todavía, se consumían en gusanos, y los gusanos se alejaban poco a poco, pero el fuego los consumía. La llama nunca apagaba, y el gusano estaba constantemente quemándose a causa de esos cuerpos que había ahí. Y por eso hasta el día de hoy no se puede construir. Se considera un lugar maldito, un lugar de maldición. ¿Por qué? Porque fue el mismo lugar donde se le ordenó por los profetas errados que sacrificaran a los niños y a las niñas, a los bebés, a el ídolo Moloch. Y eso fue lo que hizo de este lugar un lugar de fuego. Pero el fuego no es nada impropio, hermanos. El fuego es algo totalmente importante. Es más, cuando miramos el fuego a través de la Escritura, hermanos, y cuando vemos esto, dice ahí, Deuteronomio capítulo 4, verso 24, dice: porque Jehová tu Dios, dice, es fuego, ¿qué? Consumidor. ¿Dios qué? Celoso. O sea, dice, Kai Adonai Elohea Eis Ojelua, dice el canal, que significa Dios es un fuego que consume. Y pensaríamos que consumir es algo impropio. Ahora, cuando hacemos un poco de teología a esta misma idea de lo que es Dios,
y de lo que Dios hace con nosotros. Estuvimos viendo en estos últimos días esto. Hago un repaso solamente por los que no han estado aquí, ok, no se preocupen, no tardaré mucho. La teología es el estudio de Dios, ok, y las teologías que hemos estado viendo hasta el día de hoy, lo vimos en forma clara, es la teología de condenación, todo el mundo está condenado; la teología de redención, el mundo tiene que ser comprado en libertad; la teología de justificación, ayer vimos la teología de resurrección y hoy miraremos la teología de santificación y la de consagración. Vimos a través de la historia cómo es que desde el año 5664 a.C. el pecado entró a el mundo a causa de un hombre que se llamaba Adán. En el año 5664 a.C., según vimos, por este hombre entró el pecado y la paga del pecado es ¿qué? Muerte, eso es lo que vimos. Después vimos la justificación de Abraham en el año 4500 antes de Jesucristo, donde Abraham cree en Dios. Y creer para nosotros no es un concepto solamente mental o sentimental o emocional. Para el judío, creer significa yo creo, por lo tanto yo voy a hacer algo al respecto. Eso es lo que es creer para ellos. En hebreo se le llama emunaj. Después vimos que en el año 1313 a.C. se encuentra lo que se conoce como la justificación a través de la ley de Moisés de el Torah. Y después de ello entramos a la idea general de que es Cristo nuestra propiciación para alejar la ira de Dios. Es Cristo quien es nuestra redención a través de su sangre, y por eso tenemos fe a esa sangre, y mediante esa sangre somos redimidos y por lo tanto somos justificados y enseñamos lo impropio e incorrecto e erróneo, que es decir, que justificar significa declararnos inocente. Lo aclaramos ayer, lo explicamos el jueves. Es incorrecto decir eso porque somos totalmente culpables. Lo que significa justificar es absolvernos de la carga criminal. Y todo eso fue gratuito, y vimos también que los judíos daban un animal y a cambio del animal recibían la justificación. Ellos están acostumbrados a eso y de pronto el chip cambia, dice Dios, no, todo es gratis. Va a ser, no tienes que hacer nada, no tienes que escoger el animal, no tienes que darme el animal, no tienes que matar el animal, no tienes que quemar el animal, todo es gratis, y eso es un concepto que fue difícil para ellos comprender. Y ayer veíamos que la paga del pecado es muerte y entramos en un estatus, en el estatus de condenación. Vimos también el día de ayer que el evangelio, en el cual se incluye el agua y la sangre, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿verdad? El agua, la sangre y el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan, lo vimos en detalle el día de ayer, porque cuando una persona se bautiza, ¿cuál es el testimonio que fuimos redimidos, justificados, purificados y santificados? El agua, que es para purificación; la sangre, que es para redención y justificación; y el Espíritu Santo, que es para santificación, pasar de ser comunes a una tierra santa, a un lugar celestial, al templo de Dios. Y eso fue lo que vimos el día de ayer. Como consecuencia de esto, lo que sucede es que resucitamos a una vida nueva, y dijimos ayer que la resurrección no es solamente el salir de las aguas, ese es el inicio de una vida de resurrección que tendremos. Y la teología de resurrección dice, la resurrección es una no solamente que sucede el día que nos bautizamos, sino una que sucede todos los días, porque cada día muero yo, porque si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Así que las cosas viejas pasaron, ayer lo veíamos en detalle, el borracho, el ladrón, el adúltero, el homosexual, la lesbiana, ya vimos todo esto, eso queda atrás. Si tú sigues haciendo lo mismo, no entiendes tú que qué es lo que ha pasado. Dios te ha resucitado. Y vimos ayer que en la iglesia de Cristo enfocamos muchísimo el aspecto del bautismo, en vez de enfocar no solamente el bautismo, porque el bautismo es la purificación, pero el aspecto de el arrepentimiento, donde se encuentra realmente la conversión de una persona. Que si entiende una persona este tipo de arrepentimiento, de conversión, no solamente se va a bañar, sino que se va a purificar, y por lo tanto va a resucitar y va a andar en una vida que le agrada a Dios. Vimos que el 75% de la iglesia abusa de la gracia, eso lo vimos el día de ayer. Para esto pueden escuchar los audios después, si Dios permite. El aspecto que vemos es el aspecto de santificación. La santificación tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con que lo que es común
viene a ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Lo que es común viene a ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Y para que eso suceda, se requiere sangre, se requiere agua y se requiere fuego. Esto lo entendían bien los judíos. Si llevas un animal al altar, se requiere sangre, matarlo, se requiere agua, lavarlo, y se requiere consumirlo. ¿En qué? En fuego. Porque si no hay fuego, no se puede consumir. La idea de consumir indica que nosotros vayamos menguando cada día, que vayamos desapareciendo cada día, y que sea Cristo que viva en nosotros, porque ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Ya no somos nosotros, no se trata de nosotros. La vida cristiana no es de nosotros, la vida cristiana es de Jesucristo. Pero si no dejamos que Dios, ese Dios con fuego consumidor, nos consuma, no podremos nunca santificarnos de la manera que Él nos quiere santificar. Por eso el fuego eterno es el final, pero el fuego se puede mirar a través de la Escritura, con el propósito de llevarnos a la glorificación. El fuego se tiene que ver de la manera correcta. Dios es un fuego consumidor, pero se tiene que ver de la manera correcta. Dice ahí, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Dios qué? Celoso. Si vemos también en Hebreos, lo dice ahí en el capítulo 12, en el versículo 25, dice así, 12:25, dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Si recibimos de gracia esta redención, justificación, propiciación, purificación y santificación, tengamos entonces nosotros una gratitud para con Dios. Si recibiste de gracia, dad de gracia lo que de gracia ¿qué? Recibisteis. Y dice ahí, y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo? Agradándole, o sea, agradeciéndole. ¿Agradeciéndolo cómo? ¿Con qué? Con temor y ¿qué? Y reverencia. Y eso es algo que se está perdiendo en la iglesia de Cristo, hermanos. Se está perdiendo el temor y se está perdiendo la reverencia. En los últimos 15 años, aún aquí en Monterrey, ustedes pueden ver que se está perdiendo el temor y se está perdiendo la reverencia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se pierden aspectos tan sencillos como estos? Bueno, si vemos el fuego, reiteramos una vez, el fuego se pudo ver a través de la Escritura. Hubo fuego en el tabernáculo, el fuego los guió. Para los egipcios el fuego es una manifestación de los dioses. Por lo tanto, cuando Dios los saca de Egipto, está todavía trabajando con el chip de ellos como pensaban en Egipto, y se manifiesta como una columna de fuego porque ellos creían que eran los dioses. Hasta después entendieron que no eran los dioses, era el único Dios y verdadero. Por eso el fuego cayó sobre todo Egipto para destruirlo. Granizo y fuego. El fuego tiene un propósito, no solamente el propósito de guiar, tiene el propósito de castigar, y en el castigo de purgar y también de ¿qué? De purificar. El fuego se vio a través de toda la Escritura. Lo puedes ver con Elías, cuando Elías está con los profetas de Baal, y ¿qué es lo que sucede? Es una manifestación de Dios. El fuego no es algo impropio, no es algo malo, es algo bueno, porque es la manifestación divina que consume, que deshace, que destruye todo aquello. Aún las piedras, aún el agua se seca, y los profetas de Baal quedaron totalmente ¿qué? Totalmente impactados. El fuego se manifiesta aún en Elías, cuando Elías desaparece en el cielo, precisamente en el río Jordán arriba, al lado de la casa de Juan el Bautista, en el desierto de Judea, cuando se lo lleva en el cielo. Así lo dice la Escritura. En un carruaje ¿de qué? De fuego. Cuando ves la manifestación, por ejemplo, en el monte Sinaí, es fuego. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 12, ahí mismo en el versículo 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Es pues la presencia de Dios fuego, y el fuego tiene un propósito: puede guiar, puede consumir o puede destruir. Y dices, ¿por qué Dios es un Dios o un fuego consumidor? Por lo tanto, el fuego no es algo impropio, hermanos. El fuego es algo necesario. Si no hay fuego, no hay santificación. Si no hay fuego, no nos podemos consumir totalmente.
Por eso, aún en la misma escritura, cuando se habla de fuego, la misma presencia del Espíritu Santo el día del Pentecostés estuvo sobre ellos como lenguas de ¿qué? ¿Cómo? O sea, no era fuego, pero como lenguas de fuego. Es parte de lo que sucede. Cuando se celebra los tabernáculos o la fiesta del Sukkot en el mes de Tisri en Israel, todavía hasta el día de hoy, siempre el último día de la fiesta de los tabernáculos, que es cuando ellos van a recordar la importancia del fuego, porque el fuego fue testigo de ellos desde el inicio hasta el final. El fuego los dirigió desde Egipto hacia la tierra prometida. Fue el fuego, fue Dios. Se pronuncia esto en la fiesta o en el último día del mes de Sukkot y se dice así: por el amor del patriarca Abraham en el fuego. ¿Por qué? Porque Abraham amó tanto a Dios que llevó la leña y que prendió el fuego, hermanos. Por el amor de él a Dios, por el fuego. Por el amor de su hijo Isaac, quien estaba amarrado, iba a ser puesto sobre el fuego. Sobre el fuego. Por el amor de Jacob, quien peleó al parecer contra un ángel de Dios. Para ellos veían la luz resplandeciente de un ángel como fuego. Por el amor de Israel, que fue dirigida por una columna de fuego desde Egipto hasta la tierra prometida. Por el amor de Moisés, quien estuvo ante la zarza ardiente, ¿en qué? En fuego. Por el amor de Aarón, ministro entre el fuego. ¿Por qué? Porque vendría el candelabro, vendría el altar del sacrificio y todo lo que tenía que ver con fuego. Por el amor de Dios a los 10 mandamientos que nos lo regaló. ¿Cuándo? Cuando salió fuego del cielo y consumió literalmente todo lo que se llamaba el monte Sinaí, y ahí les dio los 10 mandamientos. Por el amor del tabernáculo y sus cortinas bajo la columna de fuego, porque estaban bajo el fuego en la noche cuando Dios se manifestaba a ellos de esa manera. Por el amor del monte Sinaí que descendió del cielo, o del fuego, perdón. Por el amor del arca del pacto, donde siempre había la presencia de Dios, lo que ellos llamaban la luz de Dios. Para ellos era un fuego. Por el amor a Moisés, quien se mantuvo en asombro ante el fuego en la zarza ardiente. Y no solo eso. Por el amor a Aarón al servicio del templo. Por el amor de Josué a la ola de la mano de donde descienden piedras de fuego. Por el amor de Samuel en el altar del holocausto. Por el amor de David, quien estuvo de pie y ganó gracias al fuego que tenía en su corazón. Por el amor de Elías, el mensajero, quien se fue en un carro de fuego. Por el amor de los hombres santos que estuvieron en el horno de fuego, según el libro del profeta Daniel. Y aún por el amor a Daniel, o de Daniel, quien tuvo visiones de ángeles propios al fuego. Y finaliza diciendo, por el amor literalmente de Jerusalén, quien siempre tuvo fuego y que cuando desobedecieron fue consumida, ¿en qué? En fuego. Por lo tanto, el fuego, hermanos, indica la presencia de Dios. A ver, cuando Pedro dice, hermanos, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 7, cuando Pedro dice así, dice 1, 6 y 7, ¿por qué hierves el agua con fuego? La hierves para purificarla, la hierves para matar todo tipo de bacteria. ¿Por qué se tiene que cocinar la carne de res a ciertos grados centígrados para matar bacterias y virus como el E. coli y otros virus que pueden existir? El fuego, hermanos, no es algo malo. El fuego es algo bueno. Y Dios siempre se ha manifestado a través del fuego. Ese Dios de gracia, porque es de gracia, lo vimos el primer día, ese Jehová, ese Padre, quien el camino, la verdad y la vida se manifestó en Dios Jesucristo, y la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Y es Jesucristo, según dice el apóstol Juan, al cual le vimos, el cual nuestras manos palparon, dice, el unigénito del Hijo de Dios, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Y la verdad, hermanos, según vimos también el día de ayer, sirve y funciona
para una forma de santificación, según dice Jesucristo en la oración en el Getsemaní en Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Así que el fuego, hermanos, es algo positivo por parte de Dios. Pero el fuego, se puede uno acercar a Dios, hermanos, al fuego con temor y reverencia. Y si no lo haces, el fuego te va a quemar y el fuego te va a consumir. Dice ahí 1 Pedro 1:6, dice lo siguiente: en el cual nosotros, os alegráis, aunque ahora por un poco de ¿qué? De tiempo. Si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. O sea, si Dios nos ha resucitado, todos, incluyéndome a mí, vamos a ser puestos en un altar de fuego. Porque la idea del fuego es consumirnos para que desaparezcamos nosotros y crezca Él. Dice el apóstol Pablo que tenemos que estar dispuestos a entregar nuestro cuerpo como sacrificio ¿qué? Vivo, donde se va a quemar, se va a consumir todo en el fuego de Dios. Y dice ahí versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. O sea que lo que a ti te pasa a veces es el resultado de tus malas decisiones totalmente, pero no siempre es así. Lo que tienes que aprender acerca de este Dios de gracia es, nos rescata de donde estábamos y nos dice, ¿puedo yo servirte como una columna de fuego en el desierto y te puedo guiar cuando lo necesites y estés caminando en las tinieblas de la noche? O, si no me haces caso, tendré que consumirte por el amor que yo te tengo ¿qué? A ti. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios también en primera carta de Pedro capítulo 4 en el versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de ¿qué? De prueba que os ha sobrevenido. O sea, el fuego, hermanos, los hebreos entienden el fuego, hermanos, y lo interpretan a través de 4 maneras, ¿ok? El fuego, y esto es teología, ¿ok? Cuando hablo de fuego me refiero a la parte divina y en su manifestación con nosotros. Dios, el fuego, tiene 4 caras. Tú decides. Si tú sales de las aguas del bautismo y te santificas, porque santificación indica para el uso exclusivo ¿de quién? De Dios. Si te santificas, nunca te vas a quemar. Pero si no te santificas, prepárate. Pero el fuego tiene un propósito correcto. Primera cara del fuego, la parte reverencial. Lo pueden ver en la escritura, lo vimos el primer día. Ves el ejemplo de Abraham, ves el ejemplo de Moisés. Llega Moisés, lo vimos ayer, a un lugar común. Es más, la palabra Oreb viene del hebreo Choreb o Koreb, que significa un lugar donde se echa basura, un lugar desértico, un lugar seco. Allá en el monte Oreb, es Koreb realmente, en el monte Oreb, la zarza ¿qué? Entonces llegó Moisés y se acercó y se asustó. Tuvo temor y tuvo reverencia, en el hebreo es yirá. ¿Y qué es lo que hace? Moisés oye la voz y dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, ¿qué? Santo es. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés entiende que esa presencia, la zarza ardiendo, no es nada más que una manifestación divina. Y lo que hace él es que tiene gran temor, dice eso Éxodo. ¿Y qué es lo que pasa? Se quita las sandalias, obedece, reconoce que no es un lugar común, reconoce que se le llamó un lugar de basura, un lugar de sequía, un lugar desértico, pero que el hecho que Dios se presente lo hace santo. Y el lugar donde estás, santo es. Adabá Kasher, dice la Biblia. O sea, tierra santa que es. Ya no es común. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Con gran reverencia, Moisés
se postra, y la palabra postrar en el hebreo indica pone su frente en el suelo, la pone en el piso. Se postra y tiene temor y está temblando. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que nuestro Dios es un Dios de fuego, ¿qué? Pero a veces parece, hermanos, que se nos olvida que esa zarza ardiente está en el cuarto cuando estamos en la computadora, está en la oficina cuando estamos haciendo intercambios, está en el automóvil y está en todo lugar. He aquí, os digo un misterio: el cristiano que sabe que la zarza ardiente está en todo lugar y presente, se quitará las sandalias de los pies y siempre se postrará y estará en temor y reverencia. ¿Para con quién? Con Dios. ¿Tú crees que sintió Abraham cuando prendió el fuego, hermanos? Entrégame a tu único hijo. ¿Qué sintió? Reverencia total. Y lo prende, hermanos, el fuego. Donde no hay nada hay fuego. ¿Qué sintió cuando ató a su hijo? ¿Puedes imaginarte, hermanos, el concepto de Abraham? Reverencia total. Él entiende: tú me lo diste todo, aún este hijo que por tanto te oré, es tuyo. Vaya pues este hijo para ti. Y después pone a un animal en vez de a su hijo. Primera cara, hermanos, es la cara reverencial, la cara de reverencia. Segunda cara, hermanos, es la cara de iluminar y proteger. Esto es, el fuego mostró el camino de los israelitas por todo el desierto en una columna, ¿qué? De fuego. Yo soy la luz ¿de qué? Del mundo, es guía. O sea que el Dios consumidor o el fuego consumidor no se tiene que ver de forma errada, hermanos, sino de forma correcta. Gracias a Dios que Él es nuestra luz. Gracias a Dios que Él es nuestra columna. Pero ¿qué pasa? Donde la columna se movía, si iban los israelitas y la columna se movía hacia la derecha, los israelitas se movían ¿qué? Hacia la derecha. Y se iban hacia la izquierda, se movían para allá. Cualquiera pues que ande conmigo, dijo Jesucristo, no estará ¿qué? En tinieblas. Así que el fuego se puede mostrar como una forma de iluminar y una forma de proteger. Cuando se le dan los 10 mandamientos a ellos, hermanos, ¿qué pasa? Los 10 mandamientos, la ley de Moisés, los va a iluminar y los va a proteger. Porque la Biblia es clara: si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Si tú haces esto, yo te voy a proteger. Si tú haces esto, te va a ir bien en todo lado. Tu molino se va a duplicar. Vas a sembrar la semilla. Vas a tener fruto. Siempre tendrás lo suficiente. Pero en el momento que dejes de hacer esto, se quitará la protección, hermanos. La santificación es un proceso. El proceso se quema con la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuego consumidor, porque nos está santificando, nos está purificando para nuestro propio ¿qué? Bien. Cuando estuve en Ciudad de México, fue el temblor en el 85, hermanos, traían pipas de agua. ¿Para qué? Para poder tomar el agua. Mi madre siempre ponía el agua a hervir. ¿Por qué? Estaba protegiéndonos de una enfermedad. Tú a veces te preguntas: ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué tengo tantas pruebas? ¿Por qué es tanto el fuego que siento? Es para iluminar y para proteger. Los israelitas tenían la ley de Dios, sabían que podían ser bendecidos, y desde el desierto hasta la tierra prometida los dirigió. Desde el monte de la esclavitud, o sea, Sinaí, hasta el monte de la santidad y plenitud, los llevó. Fue la columna de fuego. Dios es un fuego consumidor, y gracias a Dios que Dios es un fuego ¿qué? Consumidor. Porque nos está iluminando y nos está ¿qué? Guiando. Pero también, hermanos, la tercera cara, catártico, ¿verdad? Dios es un fuego que purga y que purifica. A ver, si tú te pones a pensar en la Escritura, Dios, con el mismo fuego que guía, con ese mismo fuego destruye. Cuando dice Pablo, ¿quieren que vaya con vara con qué? O con amor, siempre le digo a los hermanos, es que la vara era como un bate, a veces tenía clavos arriba, y los estudiantes, los discípulos se sentaban. Entonces cuando enseñaban los rabinos, nos agarraban la vara, hermanos, y si se portaba mal, le pegaban. Si se empezaba a dormir, le pegaban.
¿Me entiendes? ¿Cómo necesito yo una vara a veces, hermanos? Me dice un hermano ayer, dice, hermano, es que quiero ir a Qatar, o sea, allá por Arabia Saudita. Digo, tú sabes que en Qatar, nosotros tenemos amigos de Qatar que son del país de Siria y viven en Qatar el día de hoy. Digo, tú sabes que en Qatar, ahora que van a hacer el mundial, no sé cómo lo van a hacer, porque en Qatar, si tú llevas los hombros descubiertos como mujer y va un hombre, se para, se sale y te pega. Todos tienen como un latiguito y te pega. Si muestras mucha pierna o mucho antebrazo, se paran y ¿qué? Y te pegan. Dice que cuando ella llegó de Siria, hermanos, le estaban pegando por todos lados. ¿Temor y qué? Irreverencia. Qué bonito sería que los predicadores tuviéramos una vara, ¿a poco no? Pero a mi hija no me la toques. Entonces, resuélvalo usted, hermano. Porque esto no es un lugar común, hermanos. Parece común, pero es un lugar donde se adora a un gran Dios. Por eso no es un lugar común. Es un lugar en donde tenemos que quitarnos las sandalias, hablo en forma espiritual. Tenemos que postrarnos en forma espiritual. Y tenemos que tenerle temor y ¿qué? Y reverencia a Dios. No es un lugar para contestar celulares. No es un lugar para dormirnos. No es un lugar para venir a abrazar a la que piensas que va a ser tu esposa. No es un lugar para agarrar la mano. Le decía a los hermanos que cuando tú subes al monte Moría, donde estaba el templo, hermanos, no puedes abrazar a tu esposa. Llegan los hermanos con las hermanas y la quieren abrazar y les gritan ¡hey, hey, hey! Y le dice, pues yo es mi esposa. Quítale la mano. No estás aquí para mostrarle afección a tu esposa. Estás aquí para aprender de Dios. Fíjate el concepto, hermanos. ¿Temor y qué? Ellos entendían que el Dios que tenían era un Dios que podía destruir lo malo, como Sodoma y qué. El fuego que sirve para purificar, que sirve para que alguien se postre, que sirve para dirigir, es el mismo fuego que puede purgar y que puede purificar. Destruyó todo Sodoma y Gomorra. Funcionó totalmente, hermanos. Funciona como enseñanza hasta nuestros días para cada uno de nosotros. El becerro de oro, ¿qué se hace? Se tiene que fundir. ¿Con qué se funde? Con fuego. Funcionó totalmente. Al menos en la primera generación un poco. Nadab y Abiud, ¿qué cae del cielo, hermanos? Fuego y ¿qué? Porque no tenían temor y qué? Y temblor. Tenemos que entender que la gracia es un regalo de Dios. La gracia suscita cuando uno la recibe. Es el regalo de Dios. Aquí el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esa que es gracia, el que estaba lleno de gracia y de verdad es lo que hemos recibido. Pero una vez que hemos salido de las aguas, hermanos, tenemos que reconocer que ese Dios de gracia, que nos vio perdidos, que nos vio alejados, que nos vio consumidos en pecado, es el Dios que nos rescata y que ahora espera que vivamos en gracia o en gratitud para con Dios, pero con temor y reverencia. Donde Dios va caminando, le vamos siguiendo como una luz, como una antorcha en medio de la obscuridad. Hasta que venga el día de la mañana, dice el apóstol Pedro. Estará pues como una antorcha, como una luz, porque yo soy la luz del mundo. Es lo que dijo Jesucristo. He aquí, miramos que en Nadab y Abiud no fue así, porque no tenían temor y no tenían reverencia, hermanos. Cuando la Biblia dice que ofrecieron a Dios un incienso extraño, la palabra hebrea para extraño es ekaleja, que significa, y ofrecieron un incienso como se lo ofrecían a los dioses extraños, a Moloch, a Asterat, a Baal. Dice, como ellos se lo ofrecieron, ellos dijeron, así lo hemos ofrecido, ¿por qué Dios no lo va a aceptar? Y les cayó fuego, ¿qué? Del cielo. Y como Aarón estaba en proceso de consagración por 7 días en el tabernáculo, dice Dios, no puedes llorar aquí. Cállate, no puedes llorar aquí. Porque cuando uno se acerca a Dios, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de contestar nuestros textos, se trata de Dios. No se trata de la notificación, se trata de Dios. No se trata de mi cónyuge, se trata de Dios. No se trata del niño, hermanos. No se viene a darle de comer al niño,
se trata de Dios. O sea, desde pequeño se enseña, este no es un lugar común, es un lugar de reverencia, porque es un lugar donde está Dios, y venimos a Dios, número uno, con reverencia, para que Él nos ilumine y para que Él nos proteja. Y si no lo hacemos así, hermanos, empieza la cara de purificación y de purgar. Lo mismo pasó con Coré y los 250 ¿qué? Hombres. Como que Dios, hermanos, en el fuego encontró algo muy interesante, lo utilizó ante los enemigos del pueblo de Israel. Pero hay veces, otras veces, lo utilizó también ante su ¿qué? Ante su propio pueblo, porque demandaba santidad. Mira, hermanos, yo no sé por qué Dios permite que estemos enfermos. Lo que sí sé, hermanos, es que hay veces eso lo utiliza para santificarnos, para purificarnos. ¿Para qué? Para purgarnos. Ustedes se acuerdan de David, hermanos. David estaba en el monte de la tabla, de la cama de la roca. Estaba en el palacio que había edificado de madera de cedro con la ayuda del rey de Tiro. Y enfrente estaba el monte Moría. Y estaba escribiendo salmos y salmos. Y dejó de salir a la guerra. Y en vez de salir a la guerra siguió escribiendo y escribiendo. Y una tarde, hermanos, quedó dormido, se levantó. Y el monte estaba enfrente, el monte Moría, el lugar donde iba a estar el templo, donde iba a estar el fuego eterno del Señor. ¿Y qué pasó? Y le dio la ¿qué? La espalda a Dios. Y cuando le da la espalda a Dios, hermanos, porque ve a aquella mujer, le empieza a ir a mal a este David. Y me encanta cuando David escribe el Salmo 51. Creo yo, en mi opinión, creo yo que es la obra más especial y magnífica del rey David en los Salmos. El 51. Y en una parte le dice David a Dios, fíjate, ¿por qué nos pasan pruebas, hermanos? Porque Dios nos purga. Le dice David a Dios, dice, límpiame, purifícame con hisopo. Levante la mano, ¿quién sabe qué es hisopo? Levante la mano, ¿quién no sabe qué es hisopo? Ok. Se lo voy a explicar. Okay. El hisopo es una hierba muy amarga que se utilizó el día que el pueblo de Israel fue redimido. Cuando se tomó la sangre fue con hisopo y se puso sobre los dinteles y sobre los postes. Número 2. El hisopo era lo que se tomaba para la sangre y se rociaba para santificar al pueblo. Número 3. El hisopo son hierbas amargas que cuando se celebra la Pascua judía se pone con una salsita, no de Monterrey, ¿okay? Una salsita agridulce con hisopo, porque el judío enseña a través de los 5 sentidos, a través de la lengua también. Se toma el hisopo y se pone en la salsita agridulce y se come, y los niños hacen ¿por qué? Porque es agrio, amarga. Y le dicen, así nuestros padres estuvieron en el desierto y fueron amargados a causa de su desobediencia. El hisopo fue lo que se utilizó para tomar vinagre y amargar más la bebida del Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Y David le dice a Dios, ¿por qué el hisopo puede purgar? No sé quién lo han purgado. ¿Alguien lo han purgado aquí, hermanos? Cuando comes algo que no debes de comer, chicharrón o hamburguesas de Burger King, ¿ok? No, de Burger King. Cuando comes algo y te purgan, tomas algo. Y el hisopo, cuando te lo tomabas, purgaba. Y cuando purga, automáticamente tienes que ir ¿a dónde? Al baño. Le dice David a Dios, purifícame. Y la palabra hebrea es púrgame. Púrgame con hisopo. Esto es, David dejó de andar conforme a la gracia y a la verdad de Dios. Se alejó de la columna que lo dirigía y que lo protegía. Le dio la espalda a Dios y en ese momento
sus días empezaron con amargura, pero David identificó y dijo: esta amargura que tengo, esta prueba que tengo, esta prueba de fuego que tengo, le dice: púrgame, purifícame, porque David sabía que eso era bueno para él. Si no había dolor de esa magnitud, David no se iba a arrepentir. Y lo que nos pasa en la vida cuando somos cristianos: enfermedad, sequía económica, problemas matrimoniales o familiares, emocionales o sentimentales, tristezas o depresiones, tienen el propósito de fundirnos en fuego para que desaparezcamos en el altar de Dios y para que Dios y Jesucristo crezcan más en nosotros. Pero ¿cuántas veces le podemos decir a Dios: púrgame? ¿Púrgame con qué? Con hisopo. ¿Tú crees que a nosotros nos gusta, hermanos, pasar por problemas? Dios se da cuenta que si tú le obedeces, que si tú te sujetas a su palabra, que si andas conforme al Espíritu, no te va a ir mal. Pero en el momento que te alejas, dice Dios: ¿cómo le hago entender a este? ¿Cómo le hago comprender? No es casualidad que estás pasando por malos días. No es casualidad que estás enfermo. No es casualidad que no tienes dinero. No es casualidad que estás mal con tu esposa. No es casualidad que tus hijos se están rebelando. No es casualidad que no sabes cómo estarás el día de mañana económicamente. Es el resultado de que dice Dios: porque te amo, te voy a poner un poco en fuego. Porque el fuego nos va a ¿qué? Dice David. David comprendió, dijo: esto que me está pasando, excelente. Y le hace una rogativa a Dios: no quites de mí tu santo ¿qué? O sea, no quites de mí tu presencia. No quites el fuego de mi corazón. Quita todo, pero no quites de mí queso. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de gracia, hermanos, también es un Dios ¿qué? De fuego ¿qué? Pero ¿para qué consume Dios? ¿Para qué somos consumidos? O sea, que presentéis nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Pero por qué? Porque el agua purifica y santifica hasta cierta manera, pero lo que consagra, lo que hace que haga una santificación, es el fuego. Tenemos que pasar por fuego. No os sorprendáis por el fuego de prueba que has de tener. Fíjate cómo no le agradecemos a Dios por el fuego, pero gracias a Dios por el fuego, hermanos. Porque si no fuera por eso, hermanos, fíjate, si eso no nos dobla, si eso no nos hace postrarnos, si eso no nos lleva a la reverencia, hermanos, ¿crees que nos va a asustar el fuego eterno? La presencia de Dios es hermosa, hermanos, aunque a veces la presencia sea en fuego. Y la presencia en fuego es muy bella, es hermosa, hermanos. Porque no es cierto que cuando estamos bien, que cuando nos va bien en la vida, cuando tenemos dinero, ¿quién se acuerda de orarle a Dios? Pero cuando estamos pasando por prueba de fuego, hermanos, ¿doblas qué? Las rodillas. No estamos hablando de una liturgia de la religión popular. Pero si tú has llegado a doblar tus rodillas en la privacidad de tu casa porque sabes que estás pasando por mucha prueba, es necesario. Porque la prueba, hermanos, consume. ¿Qué es lo que quiere Dios? Consumirte totalmente. No se trata de ti, hermano. No es Ricardo el que puede hacer esto. No es Ricardo el que toma decisiones o hace estas cosas bien. No es Ricardo, hermanos. Dios quiere que Ricardo desaparezca. Dios quiere que tú seas consumido totalmente en fuego. ¿Para qué? Como el animal se ponía sobre el altar, quiere Dios desaparecerte a ti. Que ya no vivas tú, que viva Cristo en ti. No se trata de nosotros la vida, hermanos. Se trata siempre de Dios. Lo que Dios quiere es deshacerte, consumirte. Y una vez que nos hayamos negado totalmente, hermanos, podemos comprender que el fuego fue totalmente ¿qué? Necesario. Es incomprensible, hermanos, pero es necesario purgar y ¿qué? Y purificar. Y la última cara, hermanos, es la cara de la humillación.
O sea, una cosa es reverencia y otra cosa es humillación y humildad. Son cosas distintas, hermanos. Cuando vemos a Moisés, por ejemplo, el fuego de la zarza, hermanos, el fuego de Horeb y el fuego del Sinaí, fue para humillar totalmente a Dios. Tenía ese propósito. En Hebreos, si ustedes recuerdan, vamos a leer otra vez ahí en Hebreos en el capítulo 12, tenía ese propósito. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 12, ahí en el versículo 18, 19 y 20. El fuego de la zarza, hermanos, el fuego del Sinaí tiene este propósito, dice ahí: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada ¿con qué? Con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y ¿qué? Y temblando. Yo no sé ustedes, hermanos, pero en la vida cristiana parece ser como que a veces hay una gran humillación para nosotros. No sé, ¿alguien le ha pasado? ¿Solamente soy yo más único que ha pasado por humillaciones? Como que Dios te humilla, como que te asusta, como que quiere infundir temor. Pero me he dado cuenta que eso sucede en mi vida cuando no le sirvo a Dios con temor y ¿qué? Y reverencia. Ahí es la clave, hermanos. Dios dice, sígueme en el desierto, te voy a dirigir y te voy a proteger. Aléjate un poquito y vas a ver quién soy yo. Yo te voy a dar gracia para que me sirvas con gratitud. Pero el mismo Dios de gracia, hermanos, es el mismo Dios de fuego ¿qué? Consumidor. Nos puede consumir Dios por pruebas en esta vida, o nos puede consumir en la eternidad por el resto de nuestros días. Fíjate, es curioso, dice ahí, dice, aún Moisés, hermanos, este gran hombre de Dios, dice que estoy espantado y ¿qué? Y temblando. Es que el fuego, hermanos, lo que hace es que nos pone en asombro. ¿Alguien ha estado ante un fuego, hermanos? Yo no sé, ustedes han estado en un gran fuego. El fuego te pone como en asombro. Te asombras. Es increíble que de donde no haya nada, hermanos, y de pronto hay mucho fuego, te da miedo, te da temblor y te asombras. Cuando Moisés vio la zarza, hermanos, estaba asombrado, tembló y se postró. Cuando Moisés vio el fuego en el monte Sinaí, estaba asustado. Dice la Escritura que estaba literalmente espantado y estaba ¿qué? Temblando. Pero existe un misterio en el fuego, hermanos. Porque el fuego, como que de donde no hay nada, de pronto hay. Y el fuego puede purgar, puede asombrar, y el fuego puede humillar. Y es donde vemos algo interesante acerca de esto. Moisés y la zarza ardiendo, el pueblo y el monte, hermanos. Cuando cayó fuego del cielo, hermanos. ¿Entonces cuando Salomón está poniendo el templo y lo está ofreciendo a Dios? ¿De dónde cae fuego, hermanos? Lo que está diciendo Dios es, yo estoy aquí. Yo estoy contigo. Lo mismo pasó con Elías. Y lo mismo pasa con todos y cada uno ¿qué? De nosotros. Y cuando vemos esta cara, hermanos, la cara de la humillación es, Dios nos da la salvación gratis. Pero dice ahí mismo en Hebreos, en el verso 29, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y ¿qué? Y reverencia, porque nuestro Dios es fuego ¿qué? Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. No lo desechéis, dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde ¿qué? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas ¿qué? Inconmovibles. Esto es, tú y yo estamos sobre el altar. Y todo lo que nos pasa en la vida nos está consumiendo cada día de nuestras vidas. Estás desapareciendo tú y estoy desapareciendo yo. Pero no es hermoso que desaparezcamos nosotros
y que Cristo, hermanos, more y crezca en nosotros? ¿No vale la pena eso, hermanos? Totalmente. Porque o tenemos fuego aquí y lo soportamos como prueba, como purificación, como santificación, como consagración, o no lo soportamos y tenemos fuego allá por toda ¿qué? La eternidad. ¿Cuántas veces he hablado con hermanos o hermanas que me comentan lo difícil que es su vida? Ellos me lo dicen, lo difícil y complicado que es su vida. Mi hermano, es que la vida es difícil, es que estoy pasando por muchos problemas, es que no puedo. Pero ¿sabes por qué pasamos por muchos problemas, hermanos? Porque Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando con nosotros. Como Alejandro el calderero, cuando metía el fierro sobre aquel líquido hirviendo, lo ponía hacia arriba, y ¿qué era lo que hacía? Agarraba el mazón y lo que hacía, lo golpeaba. ¿Pero para qué lo golpea? Porque le está dando forma. ¿Sabes por qué Dios te golpea? Porque te está formando. ¿Sabes por qué Dios te metió en el horno de fuego? Porque te está formando. ¿Sabes por qué pasas por pruebas? Porque te está formando. Negarnos a eso es negarnos a llegar a ser como Él lo fue. Negarnos a eso es no mirar al espejo y ver que nos está formando de gloria en gloria. Tenemos que aprender a dar gracias por las cosas que nos están pasando hoy, aunque las cosas no sean cosas que nos agraden. Tenemos que aprender, hermanos, que todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito para Dios. Y te saca a Dios, te sumerge en el fuego, te saca otra vez, te pone y te golpea, te mira, no quedó bien, otra vez, no quedó bien. Le digo a los hermanos, si obedeciéramos al primer golpe, hermanos, no nos iría tan mal. Pero no me gusta y otra vez, quiero estar así otra vez. Te golpea. No, quiero estar así. Te golpea. La palabra, hermanos, tiene el propósito de hacernos y formarnos en su gloria y en la imagen misma del Señor. La palabra de Dios, de su gracia, tiene el propósito de transformarnos cada día para que seamos no como nosotros queremos ser, sino como Dios quiere que nosotros ¿qué? Seamos. Vivir en la gracia indica pues entender que la santificación no es fácil, pero que es necesaria. Porque como resultado de la santificación tenemos la vida eterna. Y lo que nos dice el Señor es, solamente resistan un poco. No todos van a resistir. Muchos son los llamados y poco ¿qué? Todos los israelitas vieron la columna de fuego. Todos los israelitas vieron el fuego descender del cielo. Todos los israelitas vieron la plaga, el granizo, el fuego que consumió la ciudad. Todos pudieron observar y oyeron del fuego que destruyó a Nadab y Abiú. Todos vieron el fuego que consumió el becerro de oro, pero no todos creyeron, porque no todos están dispuestos a postrarse ante una zarza ardiendo que parece insignificante para muchos, pero que es la presencia misma del Creador. Hace de lo común, de lo desértico, de lo seco, algo glorioso y celestial. Y así estábamos nosotros. Éramos Horeb, éramos Coreb, éramos un lugar de basura, un lugar desértico, un lugar seco. Y esto, hermanos, Dios lo pasó de lo común a lo santo. Y hermanos, yo no entiendo a la gente, hermanos. Ves todo lo que Dios hace y te regresas para estar como estabas antes. Aún un poquito y vendré. Aún un poquito. Es un poco de tiempo, hermanos, y el Señor vendrá. ¿Ves lo que le pasa al hermano? Hay hermanos que pasan por pruebas bien grandes, hermanos, por fuego bien, y no te da miedo, hermanos. No te da temor. ¿Ves lo que le pasa y no te da temor, hermanos? ¿Sabes para qué pasa eso? Para que aprendamos a andar con Dios con temor y temor. Porque este Dios, hermanos,
quiere que aprendamos a guardar sus mandamientos y a vivir por ellos y no a morir por ellos. Es lo que Dios quiere. Te di mis mandamientos para que vivas por ellos, no para que mueras por ellos. Así es Dios, hermanos. Ve a tu casa y recuerda que hay una zarza ardiente al lado de tu cama. Porque yo vi a un anciano, dice el apóstol Juan, y sus ojos eran como llama ¿de qué? De fuego. La próxima vez que quieras robar algo, recuerda que hay una columna de fuego arriba de tu cabeza, aunque no lo creas. La próxima vez que quieras ser deshonesto, recuerda que Dios está presente en ese lugar. La próxima vez que trates a tu mujer mal, recuerda que la columna de fuego está ahí. Pues cualquiera pues que acepta que la zarza ardiente está en todo lugar, aprenderá a vivir para con Dios con temor y temblor y reverencia. Y mi mensaje esta noche, hermanos, es ese. No tenemos un fuego común. No tenemos un Dios común. Tenemos un Dios santo. Tenemos un Dios lleno de gracia y de verdad. Y ese Dios que nos dio la gracia es el Dios que espera que sepamos que es un Dios con fuego ¿qué? Consumidor. Oh Señor, como dijo David, consúmeme pues, purifícame con hisopo. Ojalá recuerden esta clase, hermanos. Yo no sé a quién le está yendo mal el día de hoy. No sé por qué problemas estás pasando. Lo único que sé, hermanos, es que a los que aman al Señor, todas las cosas les son para su ¿qué? Para su bien. Yo no sé por qué pruebas has pasado, pero por las pruebas que yo he pasado, sé, hermanos, que me fueron necesarias para mi vida. No sé qué golpes te da el Señor, pero sé que te está formando en su gloria y en su imagen. Iglesia de Cristo en Monterrey, no perdamos pues la esencia de la iglesia del Señor. No perdamos pues el temor y temblor. Volvamos al camino perfecto, al camino de la santidad. Volvamos pues a ese camino que Dios espera de nosotros. De nada sirve que hagamos eventos, de nada sirve que hagamos muchas cosas si nosotros como miembros no somos gente convertida y gente cambiada. Si nosotros no hemos sido salvos de nuestra vana manera de ¿qué? De vivir. Eso es lo que Dios quiere. Un pueblo celoso de buenas ¿qué? Obras. Y para eso, hermanos, dice Jesucristo, yo te recomiendo que compres oro refinado ¿en qué? En fuego. Así que si estás pasando por prueba, créelo, Dios está ahí. Y esa prueba solamente está consumiendo la parte que Dios sabe no te está funcionando para vivir la vida como a Dios le agrada. Y si ya sientes que Dios te quemó todo, dices, no, pues ya que más me va a quemar Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Eso indica que estás menguando, pero que ahora Dios vive completamente en ti. Ojalá nosotros podamos decir como Pablo algún día, ya no vivo más yo, más vive Cristo ¿qué? Y lo que ahora vivo, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, y yo no se lo pedí, porque por gracia somos. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por simple yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti.
decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, ya sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor.